Bienvenidos a Voces que Tejen Memoria, una serie del podcast Rumbos Compartidos, producida por la organización Amor con el apoyo de la Unidad para las Víctimas de Colombia. Aquí escuchamos a migrantes que comienzan de nuevo y reconstruyen su vida en el mundo. Las huellas del conflicto se transforman en resiliencia y esperanza, porque la memoria también se teje desde la distancia. Esto es Rumbos Compartidos. Bienvenidos de nuevo a Voces que Tejen Memoria. Hoy presentamos una historia que demuestra que hay decisiones que nos pueden costar la vida, pero que definen nuestra ética. Nuestro invitado de hoy es Freddy Valencia, un trabajador honesto de Buenaventura. Él no quería dejar nuestra tierra, pero su negativa a ser parte de un delito y al ser presionado por grupos al margen de la ley, lo convirtió en una víctima forzada que huyó a Estados Unidos. Esta es la ética de un no. Cómo un hombre de Buenaventura se hizo migrante por negarse al conflicto armado. Freddy, muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Quién es Freddy Valencia? Muchas gracias, Lena, por haberme invitado a este podcast. Yo nací en Buenaventura, soy el segundo de 4 hermanos y aquí estoy, pues, sobreviviendo aquí en este país. Ok, Freddy, me gustaría para comenzar que volviéramos al lugar de donde vienes, de donde naciste. Y si te pidiera que cerraras los ojos y volvieras a tu niñez, allá en Buenaventura, ¿qué es lo primero que escucharías? Escucho la lluvia es lo que yo escucho. Me acuerdo cuando era niño, cómo corría, jugaba, jugaba con los compañeros del barrio, los vecinos, todo lo que era la comida, todo eso me hace acordarme a mi Buenaventura. Ok, ¿y qué era lo que te hacía sentir en ese lugar especial? El amor entre familia, entre amigos, todo eso lo viví, eso es algo muy rico, muy hermoso. Eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. De ese lugar, ahí siempre hay una persona especial. Mi padre, mi madre, son ellos las personas especiales que yo los tengo más en cuenta ya. Y de ellos, si tuvieras que escoger una enseñanza que te has traído hasta hoy, que te tienes presente, ¿qué enseñanza sería? Mi padre me enseñó mucho la responsabilidad. Yo siempre lo veía a él cuando él se levantaba muy temprano a trabajar, demasiadamente temprano, llegaba muy temprano a su trabajo. Eso me ayudó mucho, me fortaleció demasiado. Eso me fortaleció mucho en cuanto a ser muy puntual en mi trabajo. Mi madre me enseñó muchos valores, no por lo ajeno, todo eso me enseñó mi madre. Entonces eso es lo que a mí siempre lo tengo más en cuenta. Ok, detrás de micrófonos, cuando hablamos inicialmente, me contabas que estuviste estudiando y trabajando al mismo tiempo. Y de esa época, ¿qué puedes decir que descubriste de ti? Cuando estuve trabajando y estudiando es un poco duro cuando uno estudia, trabaja la situación, pues los tiempos. Y eso me ayudó mucho a tener más fortalezas en cuanto a poder cómo sobrevivir en la vida. Tener esa responsabilidad en en todas esas vivencias. Y en esa época, ¿sentiste que en algún momento ibas a fallar? ¿Que definitivamente no ibas a poder con algún reto que tuvieras? Un momento lo sentí, pero me llené de fuerza y que yo puedo lograrlo. Y pude lograrlo gracias al Señor. Ok. Después pudiste comprar tu casa y empezaste a construir una vida. ¿Cómo se veía ese futuro que soñabas en ese momento? Yo soy siempre, desde niño soñaba tener mi casa, tener mi hogar, mi, mi casa, mi hogar, tener mi carro, todo eso soñaba, conocer. Y poquito a poco, gracias al Señor,
se me ha estado dando. Compré mi casa y eso me llenó mucha felicidad. Freddy, ¿qué sentiste ese día que recibiste las llaves de tu casa? Uy, una felicidad tremenda, tremenda. Y, uy, primer sueño logrado. Y decía yo, uy, qué bueno. Esto. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Pensé que iba a ser muy lejos, pero fue muy rápido cuando me llegó esa bendición. Ok, en estos ires y venires entraste a trabajar al puerto. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en el puerto más importante de Colombia? Bueno, yo ahora último, trabajé en una empresa de seguridad. Un poco duro, pues, y ahí, pues, poco a poco estuve logrando mis metas en cuanto a mi trabajo. Y, y ahí, pues, la vida me fue un poco mejor en esa parte, en el puerto. Ok, ¿cuánto tiempo duraste trabajando en el puerto? Trae 4 años, ahora últimos, 4 años. Pero ahí en el puerto también se presentó una situación incómoda. Sí, sí, sí. Se presentó una situación que como yo manejaba la entrada principal del puerto de la seguridad y llegó un grupo armado, pues querían que yo fuera partícipe de un delito y como no fui partícipe, renuncié al trabajo y me vine para acá, para Estados Unidos. Pero vine de vacaciones, de vacaciones. Ya cuando regresé, empezaron las amenazas. Entonces ya tocó que salir del país de nuevo. Yo quisiera hacer un poco de énfasis en esa parte porque me parece muy importante. ¿Qué fue lo que empezaste a ver en tu vida de cambios cuando se empezaron a presentar esas amenazas, cuando te dijeron que tenías que participar en momentos ilícitos? ¿Cómo cambió tu vida? Cambió totalmente. Me cambió la vida totalmente. Ya no sentí mucho miedo. El miedo era terrible, la inseguridad y todo lo que yo estaba, mis sueños que tenía en ese momento, pues se fueron derrumbando. Pues tenía yo tenía una fundación y que iba a ayudar a los niños. Me tocó que dejarlo, no pude lograrlo, seguir con la fundación y eso me produjo, me desanimó todo en esa parte que no pude seguir logrando lo que yo quería. Ok, y en ese momento sentiste que definitivamente ya no podías continuar. Sí, sentí que ya no podía más continuar y al último decidí ya venirme para acá. Pero quisiera, sin digamos que entrar a hablar de hechos puntuales, quisiera que si nos contaras, ya me hablaste de los sentimientos, del miedo, de la frustración, pero específicamente en qué momento dijiste definitivamente esta situación ya me sobrepasa y yo no me voy a exponer ni voy a exponer a mi familia. En el momento cuando me llegó la amenaza, me llegó esa amenaza y yo dije ya no más, no podía estar encerrado, necesitaba trabajar y no podía más. Y no, aquí ya no doy más y me voy. No, en ese momento fue que decidí ya irme de la ciudad y del país, Y decides entonces migrar migrar. y decides montarte en un avión y dejar tu país atrás. Sí, ¿Qué terrible. pensaste en el momento en que te subiste a ese avión? Cuando me monté ese avión, me acordé de todo, dejar a mi familia, mi mamá, mis hermanos, los amigos, todo lo que yo había construido, quedaba atrás, todo eso lo que yo había hecho ya quedaba atrás. Muy difícil, es muy duro esa situación, es muy duro. Ese aterrizaje de ese avión, llegas a este país, te encuentras con una realidad totalmente diferente. Sí, Tal vez, como dices, ya habías venido de viaje, sí. pero ¿qué sentiste cuando te bajaste y viste que esta era la nueva realidad? Y terrible. Una cultura muy diferente esto acá, la cultura es diferente y eso lo marca mucho, pues que
Yo vengo de un país que la comida, todo es más diferente acá. Y en cuanto al trabajo acá, no es fácil, es muy duro. Cuando hablábamos detrás de cámaras, recuerdo que algo que me decías era que extrañabas dos cosas puntualmente. Me gustaría que nos compartieras qué son esas dos cosas. Bueno, las cosas que extraño mucho allá, bueno, la comida, jugar con los compañeros, extraño mucho también, como le decía, el clima de mi ciudad, la lluvia. Eso es lo que más yo más, en el momento, más tengo presente. Viene una etapa que creo que es la más dura en tu vida, cuando llegas y es que empiezas a hacer trabajos durísimos. Para empezar a trabajar tenías que caminar hora, hora y media. Y me parece muy interesante que cuando hablábamos, tú me lo contabas y me lo contabas riéndote. O sea, es una situación muy densa, muy complicada, pero siempre le pones alegría a la situación. ¿Qué te hizo pensar y qué te mantiene hoy acá? Que tú dices, puedo. ¿Por qué te sostienes todavía? Como yo te había contado, pues lo que me sucedió de que me tocaba, ahora que estoy trabajando, me tocó muy duro en cuanto a transporte. Tenía que levantarme a las 3:40 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana al trabajo. Tuve que caminar 1 hora de camino para llegar al bus. Y eso, cuando estaba en ese momento, sentí una fortaleza, fuerzas, que bueno, wow, he podido sobrevivir tanto tiempo a esto, wow. Y eso me lo inculcó mucho mis padres. Wow, fuerza, duro, duro. ¿En algún momento pensaste en devolverte? Sí, pero por el miedo que tengo, pues sí se sentido, como todos sentimos devolvernos, pero en el momento no, 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 El no. miedo el miedo es más fuerte, Sí, el ¿cierto? miedo es más fuerte, el miedo es más fuerte. Ya ha pasado esta etapa dura, lo más difícil ha pasado y hoy ya tienes una vida diferente. ¿Qué haces hoy? Bueno, yo ahora, pues ya no estoy como desde cero, ¿no? Ya por lo menos tengo un buen trabajo y ya he aprendido muchas cosas en este país, que lo único que me falta, como yo le digo, me falta ser como astronauta ya. He trabajado de todo, de todo he trabajado en este país. Y eso me ha llenado de mucha fortaleza, mucha fuerza. Y que puedo con cualquier reto en este país, ya. Hay una cosa interesante de tu vida, de este fragmento de tu vida, y es que tú me decías que siempre has tenido un apoyo aquí, ¿sí? Un apoyo gracias a mi familia. Tengo unos familiares aquí que me han apoyado. Es una ventaja de tener a alguien que uno lo apoye. Gracias al Señor tuve esa bendición de tener a unos familiares muy queridos y me han acogido ellos muy bien. Son- ¿Y tú crees que por ese apoyo que has tenido has podido hacer todo lo que has hecho? Porque sí, me impresiona muchísimo el hecho de que has trabajado, has aprendido oficios que nunca has hecho en tu vida, nunca. el idioma lo estás cogiendo súper rápido, te desenvuelves en la ciudad impresionante, Sí. pero aparte tienes otras cualidades que ya vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Entonces, ¿tú crees que ese apoyo realmente se ha servido para que Sí, tú puedas muchísimo, evolucionar? muchísimo, mucho, mucho, mucho. Ellos me han acogido y me han estado dando también que no me desesperara, porque uno aquí también está en depresión. Hay veces cuando uno está trabajando, wow. Entonces, no, mi hijo, no, no, no se desespere, esté tranquilo que aquí lo estamos apoyando y dele para adelante. Entonces, eso me ha servido demasiado. Y eso me ha ayudado también pues, a muchas personas cuando llegan a este país, pues trato de también de... Eso es lo que más me impresiona de lo que me contaste,
y es que ahora tú ayudas a las personas que llegan nuevas, que llegaron en la misma situación, ahora tú les estás ayudando. Sí. ¿Por qué? Por eso, desde la vieja así, cuando uno, así mismo como a ti te han ayudado, trato también de dar, de ayudar también, porque pues esta vida hay que ayudar a todas las personas. Me gusta siempre estar ayudando a muchas personas y mucha gente ya sabe. Pues, a mí si así me han tratado, pues así mismo yo he tratado a las personas. Y eso es muy duro, uno llegar a un país desde cero y no tener con quién que te pueda ayudar. Y eso sí, por ello siempre me gusta estar ayudando a las personas cuando van llegando y que necesitan trabajo o un apoyo, pues aquí conmigo cuentan en esa parte. Freddy, quiero hacerte una pregunta que me parece que es fundamental para que la gente entienda por qué nosotros, víctimas del conflicto, actuamos como actuamos. Y es, ¿tú crees que el hecho de haber sido víctima, de haber salido de tu país como te tocó salir, de llegar a un país nuevo, en unas condiciones totalmente diferentes, que no querías llegar a este país porque estabas feliz en tu país, en tu ciudad, en tu Buenaventura hermosa, ¿tú crees que eso hace que uno se vuelva más humano? Sí, sí, claro, lo hace más humano, a uno lo vuelve más sociable. La vivencia que uno les toca en estos países es dura, entonces esto te ayuda mucho a fortalecer para ayudar a las demás personas. Entonces, que no quisiera lo malo, lo poquito malo que uno ha tenido, pues lo pasen otras personas. Y otra cosa que me parece súper interesante es que estás en proyectos de crear tu empresa. Cuéntanos un poco de eso. Sí, ahora que estoy acá, me he visionado como hacer un emprendimiento y poquito a poco, a Dios lo permita, eso lo voy a hacer, voy a lograrlo. Cuando me propongo, lo logro. Y eso me va a ayudar también, hasta si es posible, hasta en Colombia también hacerlo. Tengo como hacer un emprendimiento en limpieza y eso ya lo tengo programado cómo lo voy a hacer ya algún día. Cuando me hablaste de la empresa también hiciste una conexión que me pareció súper interesante. Me decías, no es solo por yo mantenerme, sino porque es una forma muy fácil de poder ayudar a las los personas, demás. sí. Se puede ayudar a las demás personas. Pues Freddy, de verdad que muy interesante tu historia, como ya lo habíamos hablado. Es muy interesante todo el proceso que has cruzado, el estar aquí solo, porque aunque tienes familiares, Sí. no son cercanos, pero sigues luchando y sigues esforzándote. Me gustaría que de cierre, si tienes la oportunidad, darle un mensaje para Colombia, también para el país que te acogió, Estados Unidos. ¿Qué mensaje les quisieras dar? Un mensaje para mi país, que las personas que vengan a este país tengan un futuro, un sueño que tengan de hacer las cosas bien. Y voy a resumirlo en algo breve ahí. Tener valores y tener fortaleza. Eso sí es lo que más les va a ayudar en este país mucho para poder sostenerse. Freddy, de verdad tu historia es muy interesante. Es evidente el proceso que has arrastrado, el esfuerzo por levantarte y el valor de reconstruir una vida entera a partir de un valiente no. Me gustaría que cerráramos con ese mensaje que nos trajiste, que no es solo para Colombia, sino también para quienes han llegado o están por llegar a este país. ¿Cuál es la clave para mantenerse en pie? Sí, dos cosas. Tener valor y fortaleza. La fuerza, no entrar a uno en depresión y aquí es con eso Así para es, Freddy. adelante. Gracias. El mejor mensaje que se puede dejar es ese, tener valor y tener fortaleza, pero sobre todo no entrar en depresión. A todos ustedes, gracias por escuchar la historia de Freddy Valencia, una nueva entrega de voces que tejen memoria. Y por favor, sigan sincronizados con Rumbos Compartidos. Gracias a ustedes, Elena. Gracias a ustedes. Escuchaste Voces que Tejen Memoria, una serie del podcast Rumbos Compartidos, producida por la organización Amor con el apoyo de la Unidad para las Víctimas. Cada historia compartida es una semilla de verdad, un gesto de resistencia y un camino para sanar. Porque recordar también es seguir viviendo. Hasta pronto.